Y comenzamos con literatura, antes de dar paso ya a Fernando Barbero en este rinconcito que tenemos destinado a la buena literatura, que además hoy viene acompañado por un escritor que, por cierto, nos acompañó ya la temporada pasada. Y nos vamos directamente hasta Ita, y es que este fin de semana se ha celebrado en Ita la cuarta lectura pública del libro Buen Amor, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, un acto organizado por el propio ayuntamiento del municipio que contó con la participación de diferentes vecinos, quienes procedieron colectivamente a la lectura de la obra del arcipreste de Ita. Vamos a escuchar recitar algunos de estos pasajes. Presente estaba el burro, le nombraron... Una mujer hermosa, atractiva y lozana, que no sea muy alta, pero tampoco enana. Si quisieres y no quieres amar a mujer villana, pues de amor nada sabe, palurda y chabacana. No penséis que es un libro necio, de devaneo, ni por burla toméis algo de lo que os leo, pues como buen dinero custodia un vil correo, así en feo libro está saber. Y tras unos días intensos de celebración del bicentenario de la Diputación Provincial, los actos concluyeron ya el pasado viernes con el descubrimiento del monolito conmemorativo en los jardines del Palacio Provincial. Previamente, desde el Centro San José partía un desfile con los funcionarios de la Soldadesca del Casar, la Soldadesca de Mazuecos, el abanderado de Alatuste, junto con 3 quintos y el estandarte de Orea, acompañados todos ellos por una veintena de dulzaineros de la Escuela de Folclore. Una vez allí en el Palacio Provincial se encontraba el grupo de música y baile de la Escuela de Folclore, que dieron ambiente y atmósfera a esta jornada en la que apenas hubo 50 personas. Seguidamente se escenificó el pleno de la Constitución de la Diputación de Guadalajara con Molina en la Villa de Anguita un 25 de abril del año 1813. Este acto finalizaba con el descubrimiento del monolito conmemorativo y una demostración de artesanía de la Escuela de Folclore. Y ahora sí, vamos ya a presentaros a nuestro colaborador, a Fernando Barbero, que todos ya le conocéis, porque además me consta que seguís y muy activamente su sección, y eso nos gusta. Y hoy Fernando viene acompañado por un escritor, por Matías Escalera. Es escritor, pero también poeta, y como siempre en este rinconcito, pues vamos a leer algunos de estos pasajes y hablar de buena literatura. Bienvenidos ambos. Hola, bien hallada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo. Si repites, significa que te hemos tratado muy bien, Matías, sí. Y esto nos agrada y nos gusta. Muy bien. Vamos a hablar del bikini. Hacemos un seguimiento al bikini del que hablaste hace 3 semanas. Estoy en antena y sabes que soy educada y no voy a decir nada. No, puedes comentar porque ya tenías seguro que íbamos a ponernos todos yo no. Esto viene por una broma que yo hice, que dije que bien, empieza la primavera, el buen tiempo, ya podemos sacar los bikinis, podemos cambiar los armarios de verano, esconder la ropa de invierno, y me parece a mí hoy abrigo, he tenido que sacar de casa. Que será allí en bikini a ver qué pasa. Y me han dado la buenísima noticia que hasta el 24 de mayo aproximadamente, o 20 de mayo, esta temperatura va a continuar. Claro, lo dice el refrán verdadero castellano, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Es así, es que los vetustos, como tú, sabéis ya mucho de esto. Ese refrán es mucho más vetusto que yo. Quería saludar, a 2 personas que nos ven. Una de ellas es Julián, un gran constructor, albañil de Robleluengo, que es un artesano maravilloso, hace las casas como se hacían hace 100 años o hace 200 años, y nos ven siempre. Así que, Julián, sigue así y serás feliz, es un tipo feliz. Y luego Serafín nos ve desde Alcalá de Henares, como muchísima gente. ¿Quién es Serafín? Serafín es un amigo mío que el sábado, ¿fue el viernes o sábado? El viernes me invitó a una cerveza porque le había gustado algo que había dicho yo. Y ya voy sacando algo de mi colaboración en la televisión. Espero que nos vean más de 2 personas. Yo sé que en Alcalá nos siguen, ¿eh? Sí, nos ven muchas personas. Porque además incluso alumnos de Matías, porque Matías es profe de educación secundaria, la otra vez te vieron, ¿verdad? Sí. No, me sorprendió porque yo pensaba que Televisión Guadalajara solo se veía en Guadalajara. Y cuando llegué al instituto al día siguiente... Eras el famoso. Sí, había algunos chavales, profe, te vimos en la televisión, y me quedé un poco porque no sabía, y después yo sé por vecinos
de mi bloque que ven por televisión. TDT a través de Canal Henares, Sí, además siempre lo sí, ven decimos. Televisión Le Guadalajara. mandamos un saludito a todos alcalainos cuando vamos por ahí, bien que nos saludan y sí que nos invitan a algunos vinitos. Sí, eso es lo único que podemos sacar de esto, compañera, que nos inviten de vez en cuando en los conciertos a los que asistimos. Matías Escalera, vemos aquí que traes toda esta colección de libros, de poemas, ¿verdad? Eres un autor compulsivo. Sabes, yo más que compulsivo es que he escrito mucho durante mucho tiempo, con mucha dedicación, y empecé a publicar relativamente tarde, porque durante la década de los 90, cuando volví del extranjero, porque estuve 5 años fuera, del 87 al 91, en Moscú y en Ljubljana, la capital de Eslovenia, durante la Yugoslavia, ¿no?, que se deshizo a lo largo de los 90, justo hasta el 91, estuve en la Universidad de Ljubljana hasta que empezó la guerra, ¿no?, en la antigua Yugoslavia. Entonces, en los años 90 escribí mucho, me dediqué a escribir, y de hecho la novela Un mar invisible, de la que vamos a hablar esta tarde, y parte de los relatos de historias de este mundo, también de los que vamos a hablar, porque Fernando me dijo que me invitó a hacerlo, están en parte escritos a lo largo de la década de los 90 y principios de esta década, ¿no? Entonces escribí mucho, dediqué mucho tiempo, no publiqué, y entonces cuando ha empezado a ser publicada la obra, claro, tenía bastante obra ya hecha, ¿no? ¿Has contado con apoyo de editoriales? Sí, yo he tenido suerte porque como soy... Porque es difícil a día de hoy, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo aunque no escribía, aunque no publicaba literatura, sí, por mi profesión... Estás muy vinculado. Investigador y por mi labor de editor, además de investigador y profesor, yo he publicado y publicaba mucha obra científica. De hecho, yo soy especialista en el libro de Buen Amor, y tengo varias publicaciones sobre el libro de Buen Amor, ¿no? Que no conocemos del libro del Buen Amor, ¿en qué se basan estas publicaciones? Porque viene a colación. Yo creo que no conocemos lo esencial, que es mi tesis, ¿no?, precisamente, que es la primera novela moderna. El problema del libro de Buen Amor es que está escrito en cuaderna vía, con la técnica de los clérigos medievales, pero es en realidad la primera, mi tesis es que es la protonovela europea. Es la primera vez en que un yo se despliega narrativamente y además en términos, y da su visión del mundo, no la visión oficial de ningún órgano ni de ningún estamento, sino su propia visión del mundo como sujeto. Y eso es la novela moderna. Lo que sucede, que el problema que tiene el libro de Buen Amor es que está escrito en cuaderna vía, y eso es una barrera. Si el libro de Buen Amor hubiese estado escrito en prosa, hoy estaríamos hablando del libro de Buen Amor como la protonovela europea, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo, lo es. Yo creo que sí, que es la primera novela, y además es muy divertida. Es una obra muy divertida, muy desenfadada. Para la época en la que está escrita, tuvo que echarle mucho valor el arcipreste. No, pero además hay una angustia de fondo. El libro de Buen Amor que ha sido bastante mal interpretado. Me río por no llorar. Esto tiene ahí una angustia de fondo. Es un libro riquísimo y muy complejo, ¿no? Y muy interesante para estudiar en profundidad. Y de hecho, gran parte de mi estrategia de escritura se basa en el libro de Buen Amor. Así cualquiera, o sea, toma uno como modelo al libro de Buen Amor y al arcipreste de Ita, así cualquiera escribe bien. Matías, claro, además tú juegas con ventaja, ¿no? Además, yo que vivo en Alcalá, aunque soy de Madrid, vivo en la ciudad de Cervantes y del arcipreste. O sea que... De Juan Ruiz. Que no es cualquier ciudad. Matías Escalera Cordero, vamos a contar tu historia, pero solamente la que se pueda contar. Solo. No te preocupes. Aquí nos interesa lo que no se puede contar también. Vamos a ver si le sacamos algo de lo que no se puede saber. Así, entre pocos que estamos ahora. Nació en Madrid, pero desde chaval te llevaron a Cáceres, ¿no es así? Y ya cuando volviste ya fue para estudiar, te licenciaste en la Autónoma de Filología Hispánica, con estudios asociados de filosofía,
y en el final de la dictadura y toda la transición, pues políticamente fuiste muy, ¿cómo decirte? Activo. Muy activo, sí, como luchando bajo la bandera del Partido Comunista de España, y incluso estuviste preso por objeción de conciencia ya cuando se nos había venido la democracia. ¿Cuánto tiempo, Matías? Sí, bueno, yo empecé a militar en el movimiento estudiantil en las finales del franquismo, por mi edad. Yo empecé en el 73 en la universidad y bueno, pillé todo lo que es el final del franquismo y el flujo del movimiento estudiantil de la época. Me vinculé al Partido Comunista en la universidad y ahí estuve detenido alguna vez en comisaría, bueno, pero en el 77, cuando me llamaron al servicio militar, como tenía ficha política no pude hacer las milicias universitarias, que se llamaban entonces. Entonces, bueno, pues dentro del ejército intentamos crear un sindicato de soldados y, bueno, como una acción simbólica, un compañero y yo objetamos, estando en el ejército ya, que se llama objeción sobrevenida. Yo creo que fuimos de los primeros y nos costó, bueno, pues la detención, por supuesto, y el internamiento en dependencias militares. Perdón, lo que pasa es que cuando Gutiérrez Mellado llegó a la cúpula militar, suspendió la legislación vigente entonces y promovió el pacto entre los chicos que estábamos. ¿Estuviste mucho tiempo? Estuve varios meses y después lo que pasa que negociaron con nosotros una salida más o menos pues, airosa. Entonces nos vestimos de nuevo de militares a cambio de permanecer acuartelados hasta el final de nuestro servicio militar. Bueno, ¿cómo fueron esos años en la cárcel? ¿Había violencia en las cárceles? No, bueno, estuvimos en dependencias militares. Lo que pasa que había también chicos por cuestiones sociales, ¿no? Que habían cometido delitos, robos y eso, ¿no? De hecho, ahí había 2 chicos de Vallecas que habían atracado una caja de ahorros vestidos de militar, ¿no? Y yo siempre les decía, pero hombre, ¿cómo se os ocurre un clásico, vestidos de militar? Si eres de Vallecas, si estás en la mili, atracar una caja de ahorros. Y entonces estaban la COPEL, estaban los presos de toda España, estaban amotinados en todas las cárceles, y allí yo les animé a que también se amotinasen, y de hecho lograron sacar una pancarta porque sus celdas daban al exterior, y en una sábana logré que con betún hiciesen, ¿no?, una palabra amnistía, ¿no?, y la desplegasen durante unos minutos por su... O sea, fue duro, porque pasar unos meses para un joven en una celda no es plato de gusto y lo pasas muy mal, pero eran también muy intensos y aprendí muchas cosas, ¿no?, porque era una convivencia forzada con chicos y jóvenes, éramos todos, ¿no?, militares de muy diversa procedencia, de muy diversas visiones del mundo, vidas, entonces en un espacio muy reducido, y fue muy intenso e interesante, ¿no? Al final, ¿no?, duro mientras lo vives. Ahora, contado ya con 57 años y visto ya de la distancia, una perspectiva pues del tiempo es una riqueza, ¿no? Pero sí fue duro. Y luego vino tu época en la que fuiste de profesor a la Universidad de Moscú y luego de Ljubljana, en la capital, ¿no?, de Eslovenia. De los calabozos a... Sí, después ya salí, terminé la carrera y quería salir, estaba un poco cansado de lo que hacía, ¿no?, y quería conocer mundo, y como había militado en el Partido Comunista, y la naturaleza de los países del socialismo real era siempre un debate muy intenso entre nosotros, y como a mí no me gusta hablar de lo que no conozco, busqué la forma de irme a Moscú, a la Universidad de Moscú, en concreto al Instituto Pushkin. Conseguí una beca de un semestre y me fui básicamente a conocer, a ver qué era aquello, ¿no? Yo pillé en el primer semestre del 87 los primeros tiempos de la perestroika de Gorbachov, y te puedo decir que entonces era un Moscú muy interesante, porque
el régimen se había abierto, había prácticamente una libertad de expresión ya bastante estimable. En Pravda ya aparecían artículos incluso disintiendo de la línea oficial. Estaba Crocodile, ¿no? El Cocodrilo, que era una revista como de humor pero muy crítica, ¿no?, al sistema. Bueno, fue un Moscú muy interesante. Además, todavía funcionaba el Estado soviético, es decir, era una ciudad segura, es decir, la verdad, para mí fue muy interesante. Conocí los países bálticos, ¿no?, Letonia, Lituania, después a los alrededores de Moscú, ¿no?, y el Pasmaskovia, que se llama, ¿no?, los barrios, que había una realidad bastante dura por el desabastecimiento en gran medida, ¿no?, pero de un sistema que no es que no tuviese, es que le faltaban las redes de distribución de mercancías, porque Yeltsin era el alcalde cuando yo estuve, ¿no?, y me dijeron que era un dato que en los almacenes de Moscú se perdía el 60% del producto perecedero, no porque no hubiese fruta, verdura, sino porque no se podía distribuir, no había canales de distribución. Entonces, claro, no llegaban a los supermercados de los barrios y eso producía mucha tensión y claro, es decir, la población estaba muy... Pero bueno, fue una experiencia intensísima en donde, bueno, pues lo que yo pensaba que no me iba a gustar, pues resulta que me gustaba, y lo que yo pensaba que me iba a gustar resulta que no me gustaba. Es decir, fue una experiencia muy intensa, de la que en gran medida mi literatura después da cuenta, ¿no? De alguna manera todas tus experiencias sí, y tus viajes pues han quedado reflejados, ese background, ¿no?, queda reflejado luego en tus libros. Tienes una obra narrativa muy interesante, muy rica, ¿verdad? Por ejemplo, hablabas al comienzo sobre esta novela, Un mar invisible. Un mar invisible, que es la segunda, porque la primera que escribí se llama El tiempo cifrado. Va a salir el año que viene, es curioso. Lo primero que escribí va a ser casi lo último de lo que tenía escrito que va a salir. Yo rompí todo lo que había escrito antes de los 29 años. Una noche... ¿Cómo lo rompiste? Lo rompí, sí. Una noche me levanté, dije, bueno, vale, sé escribir, sé leer, he leído mucho. Bueno, lo que se gastó mi padre en la universidad pues lo he rentabilizado, pero el problema es que aquí está Kafka, aquí está Galdós, aquí está Shelley, aquí está... Entonces, ¿dónde estoy yo? Es decir, una crisis normal y corriente. Claro. Entonces, existencial literaria. Claro, puede pasar. Y cogí, lo rompí todo, y para no arrepentirme me bajé y lo tiré todo al cubo de la basura, y mi mujer, que entonces éramos jóvenes los dos, que me había pasado a máquina toda la obra, porque ella escribía mejor a máquina que yo, a limpio, me había pasado todo, y cuando se levantó y se lo dije, bueno, casi me mata, y de hecho ya no lee nada mío hasta que no está publicado. Ya se negó y sí, porque pues, casi me mata y casi me cuesta la separación aquella, ¿no? Pero dije, bueno, porque ahora voy a ver si yo tengo algo que decir para empezar, y después si tengo mi propia voz. Y me fui y estuve como 4 años sin escribir nada. Es decir, bueno, investigaba, sí, de cuestiones científicas, de mi especialidad, de literatura medieval y eso, de didáctica del español como lengua extranjera, sí, ahí publicaba cuestiones científicas y eso, pero literatura no. Hasta que en el 90, en uno de las vacaciones, de los periodos vacacionales que volví a Alcalá, estábamos en la plaza de Cervantes, estaba con mis amigos, de los que Serafín era del círculo, pero no estaba en ese caso, ¿no? Pero era de esta gente, del Cine Club Nebrija y esta. Y de pronto veo que estamos allí, la conversación gira en torno al dinero. Y dije, gente, si a nosotros nunca nos había preocupado el dinero. Es decir, nunca habíamos hablado de dinero, jamás. Yo creo que jamás habíamos hablado de dinero. Entonces, volviendo a Ljubljana, como yo volvía en coche, yo solo, y entonces no había móviles y nada, ¿no? Y entonces el viaje era como una especie de paréntesis paradisiaco en donde estabas tú solo contigo mismo, ¿no?
por Italia, al segundo día de viaje, pensé, digo, esto sí es interesante, voy a ver si soy capaz de novelar, esto sí merece una novela. ¿Cómo han penetrado en nosotros los valores justo contra los que combatíamos? ¿Por qué de pronto gente que nunca jamás ha hablado de dinero, de pronto estamos en una terraza y solo hablamos de dinero? Esa es la hipótesis de la que parte Un mar invisible. No, esa es la primera, ¿no? En un tiempo cifrado. Y eso, y dije, ahora sí tengo algo que decir y voy a ver si soy capaz. Y entonces esa novela es como a través de la historia de dos generaciones, cómo muere una España y empieza a nacer otra. Y Un mar invisible es ya esa España funcionando. Esto es, y de hecho, Un mar invisible es como un gran fresco, ¿no? A través de una serie de personajes en los que por pasiva o al fondo se ve la España que hoy ha entrado en el crack, ¿no? Es decir, en crisis. Esto es la España que se estaba dibujando ya a principios de este siglo, de esta década, que es lo que es Un mar invisible, ¿no? Matías, ¿hay relación entre la mediocridad que nos rodea ahora mismo en nuestro país, en España, y la hora de escribir de los autores? Sí. Vamos a ver. Para escribir necesitas tiempo. Necesitas algo que decir, tu propia voz y tiempo. Esta novela me costó 7 años, porque de investigación, de construcción, de reescritura, porque quería que estuviese la España que yo veía venir y que yo veía que se había constituido, y para eso, en un gran fresco, ¿no? Para eso necesitas tiempo. No puedes publicar una novela al año, y eso yo tengo amigos de excelentes escritores, novelistas, que por contrato más o menos están obligados a publicar entre un año y medio. Entonces, ¿qué sucede? Que incluso muy buenas novelas se quedan a medias. Efectivamente, como se entregan especie de como se guiones pueda. Cinematográficos. Esto es como novelas en esquema, sin desarrollar, porque es que no te da tiempo. ¿Se puede vivir de la literatura? En España, muy pocos. Yo no... Bueno, salvo Zafón, ¿no? Y esta gente, que si das un pelotazo, es decir, de un bestseller, pero incluso grandes novelistas que tienen ventas estimables, no se puede decir, con un euro por libro, es decir, ¿cómo vas a vivir? Es así. O sea, si es que es real, es las imposible. cifras son reales. ¿Qué te parece toda esta corriente de presentadores ahora muy mediáticos que están publicando libros? Bueno, yo no soy mediática, pero... Es una bromita. No. Me gusta escribir, sí, he publicado ya libros, pero por ejemplo Jorge Javier Vázquez, María Teresa Campos, claro. Vimos todos los escritores que se van sumando a la corriente y además escriben, y tenemos el caso de Jorge Javier Vázquez, que ha vendido no sé cuántas ediciones, Sí, es el problema, es decir, una cosa es la literatura y otra cosa es lo que se vende. Entonces, bueno, hay el caso de una presentadora que le escribió la novela solo el ordenador, parece ser, ¿no? Sin darse cuenta, el ordenador le escribió una novela, ¿no? Yo quiero ese ordenador. Entonces, claro, y ahí la tienes. Es decir, en otro país, alguien que reconoce que le han escrito algo o que ha hecho, pues no sé, de vergüenza si hubiese ido a su casa. Entonces, una cosa es la literatura y otra cosa es el libro industrial. Entonces yo lo que hago es literatura. Y como le dije una vez en un debate a un joven escritor que me pegó, entonces, que me dijo, bueno, entonces ¿qué hago? Yo le dije, mira, esto es como la parábola bíblica. Hay dos caminos, uno estrecho y otro ancho. Tú quieres tener carrera literaria, tienes que hacer una cosa. Tú quieres escribir, es otra cosa. Entonces yo he elegido escribir. Matías, nos encantaría, por favor, tenemos poco tiempo, ya sabes que en televisión los minutos avanzan, pues conocer un poco tu escritura, tu pluma, y que pudieras leer algún fragmento de alguno de tus libros, que tú quisieras, pues, un poema o... Voy a leer un poema, porque también hago poesía, de Pero no Islas, que el segundo poemario que le gusta a Fernando. Me gustan más, pero ese sí, pero que es un poema que le gusta a Fernando y que
voy a leer en honor suyo y además en honor a su amistad, ¿no? Muchas gracias. Que por cierto es un gran escritor también, Fernando. Es de los que escriben, ¿no? Lo sabemos. Claro, no de los que venden, no. Se llama La queja de Ulises. Dice: ¿se queja a Ulises, Homero o el copista acaso? No se sabe a ciencia cierta. El pueblo que no se rebela, nos conmina, es merecedor de su destino, de sus tiranos, del sufrimiento infligido a sus hijos. Esto no lo pensó Homero, que pensaba solo en los dioses, sino el copista, trabajador infatigable que entendía verdaderamente de épica y de poesía. Impresionante. Muchísimas gracias, y muy aplicable Matías, a la actualidad. Gracias a vosotros. Cuando salga el libro que tienes en el paritorio, ¿vendrás a hablarnos de él? ¿De tu criatura? Memorias de un profesor mal hablado, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Ese es el título? Va a salir ahora en gusta. mayo en Amargor y es un pequeño libro en defensa de la escuela pública y del profesor de la escuela pública, y se llama Memorias de un profesor mal hablado, porque yo soy a veces un poco mal hablado. Pues muchísimas gracias, quedaros bien cerca, nos vamos ahora con la sección de Pelayo, pero no sin antes haceros nuestra recomendación en la tarde de hoy de libros. Ya sabéis que nos gusta navegar por todos los géneros y por todo tipo de libros. Hoy os presentamos este libro, Más sabias, más sexys, de Viv Williams, de la editorial Océano, y es que a partir de los 30 el cuerpo de la mujer empieza a tener vida propia. Bueno, este libro, que también comentaremos el de los hombres, está, pues ya lo veis, muy cuidado, y algunas de estas frases, por ejemplo, se trata de una recopilación de algunas frases. Por ejemplo, la vida es para vivirla y no hay más, de Eleanor Roosevelt. La edad de una mujer no debe importar, los violines más antiguos son los que mejor suenan, de Emerson. También, por ejemplo, mi consejo para bajar de peso: come todo lo que quieras, pero sin tragártelo, de Harry Secombe. También encontramos otras frases, por ejemplo, de Catherine Hepburn. Dice: si obedeces todas las reglas, te pierdes toda la diversión. Y hasta aquí podemos leer. Quien quiera conocer más sobre este libro, Más sabias, más sexys, bueno, pues que sepáis que la editorial Océano lo podéis encontrar. Ya nos vamos a ir directamente con Pelayo Pastor, y es que acaba de terminar, y además con éxito, con gran afluencia, una feria a la que Fernando y yo hemos asistido juntos en otras ocasiones, la Feria de Biocultura, una feria fantástica que se celebra en Madrid, también en Valencia y en Barcelona. Y bueno, pues Pelayo, aprovechando justamente que acaba de terminar, el día 28, el domingo, pues hoy nos acerca a algunas aplicaciones para nuestros móviles, nuestros iPhones, nuestros teléfonos inteligentes, aplicaciones ecológicas para descargarnos de una manera muy sencilla, y además en la mayoría de ellas todas aplicaciones gratuitas. Pelayo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal este fin de semana? Bien, muy tranquilo. ¿Tranquilito? Casita, bueno, sí. Esperando ya, porque dentro de nada vas a ser papá. Sí, puede ser cualquier día ya. Cualquier día, cualquier Sí, sorpresa. Sí, incluso Aprovecha podría ser hoy. para dormir en estos días. Ya es lo que le comentaba el otro día, decía, qué gusto poder dormir. Aprovecha. luego ya veremos. Sí, eso es. Pues nada. Vamos allá, Pelayo. Sí. Pues eso, la semana pasada fue la feria que hayas dicho, me imagino que porque el día 22 fue el Día Internacional de la Tierra. Vale, entonces habrán aprovechado esas fechas. Con nuestros pequeños teléfonos inteligentes también podemos colaborar un poco en mantener el medio ambiente y cuidar pues todos estos recursos que son limitados. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es ahorrar energía con nuestros teléfonos. Para esto tenemos una aplicación que se llama Juice Defender, que sería para Android, y Battery Go, que es para el iPhone. ¿Vale? El Juice Defender lo que hace es te apaga las conexiones cuando no usas el teléfono, cuando está apagado, o también lo que puede hacer es te pone el Wi-Fi en vez de las conexiones 3G mientras estas están activas, las conexiones Wi-Fi. Esto ahorra bastante batería, ya que para coger una red Wi-Fi casi no necesitas potencia de la antena. También lo que hace esta aplicación es configurar cosas que necesites. Puedes configurar
qué aplicaciones son más importantes que otras a la hora de usarlas en segundo plano. Si una aplicación no es importante y no la estás usando, el teléfono se encarga de apagarla realmente, porque en estos teléfonos sí que funcionan en segundo plano las aplicaciones. También si eres un poco más perezoso a la hora de configurar todas estas opciones, tienes 3 estándar o 4, 3, que sería la estándar, la agresiva y la completa. Estas opciones harán que se use de una forma o de otra el teléfono, bajando la velocidad del procesador y quitando ciertas cosillas del programa. Pelayo, nos vamos a despedir aquí, nos vamos un segundito a publicidad, pero en apenas 2 minutos regresamos y seguimos compartiendo con todos vosotros estas aplicaciones. No os vayáis.